8 hombres armados, un prisionero sin fusil. Y en menos de un minuto, el bosque iba a tragarse a todos, menos a uno. La sierra olía a resina caliente y a polvo viejo. Era una tarde de esas en Durango, cuando el sol cae inclinado y se cuela entre los pinos como cuchillos de luz. Y hasta el silencio parece tener filo. En un claro pequeño, junto a un arroyo seco que solo llevaba piedras blancas y hojas muertas, un patrullaje de rurales había hecho alto. Caballos sudados, cinchas flojas, un par de cantimploras pasando de mano en mano. Risas cortas, bromas cansadas. La clase de descanso que se toma cuando uno cree que el peligro ya quedó atrás. Y entonces lo vieron. Un hombre solo, saliendo de entre los troncos como si lo hubiera escupido la montaña. Sin sombrero, sin rifle, con el zarape hecho jirones pegado a la espalda por el sudor seco. El cinturón vacío, sin cartucheras. La barba rala, la cara hundida, los labios partidos. Caminaba raro, como si cada paso le costara una discusión con sus propias piernas. Uno de los rurales, un muchacho con bigote apenas dibujado, soltó una carcajada. «Este ni corre», dijo, y levantó el Mauser como quien apunta a una lata. El hombre no corrió, ni siquiera miró el arma. Se quedó quieto, con los brazos colgando, la cabeza un poco ladeada, como si escuchara algo que los demás no podían oír. Parecía derrotado antes de empezar. Parecía una presa fácil. Eso fue lo que pensaron los 8. El sargento, un cabo viejo ascendido a fuerza de sobrevivir, con la cara curtida y una cicatriz en la mejilla, lo miró con esa mezcla de desprecio y rutina que se aprende en años de limpias. En esos meses, en 1914 y 1915, el norte y el centro de México eran un tablero que cambiaba de mano sin avisar. Un pueblo amanecía con banderas constitucionalistas y anochecía con corridos villistas. Los trenes llevaban soldados, maíz, heridos, y a veces llevaban nada, porque alguien había volado un puente o arrancado un tramo de vía en la madrugada. La gente escondía el frijol bajo el piso. Los rancheros enterraban las armas en el corral, y en la sierra, entre cañones y veredas de mulas, quedaban los que no encajaban en ningún bando, desertores, mensajeros, espías, hombres perdidos que ya no sabían a quién obedecer. Para los rurales, todos esos eran lo mismo. Problema. Los mandaban a barrer la montaña, a revisar ranchos aislados, a preguntar por los alzados, a buscar campamentos en las lomas, a cortar rutas de correo. Y cuando encontraban a alguien con pinta de revolucionario, sin papeles, sin escolta, la tentación era resolverlo rápido. Menos carga, menos riesgo, menos preguntas. El sargento escupió a un lado, cerca de una piedra. «¿De dónde vienes, muerto de hambre?», preguntó, sin esperar respuesta. El prisionero levantó la vista apenas. Ojos opacos, sí, pero no vacíos. Había algo ahí, escondido detrás del cansancio. Algo que no pedía, algo que medía. Uno de los rurales le dio un empujón con la culata, suave al principio, como probando. El hombre se tambaleó y recuperó el equilibrio con una torpeza convincente. Cayó polvo de su ropa. Un hilo de sangre vieja se le abrió en la comisura de la boca. «Ni para pegar sirve», dijo otro, y se rieron. El sargento hizo un gesto con la mano, como quien aparta una mosca. «Llévenlo al pino, ahí lo interrogamos, y si no canta, ya saben». El pino estaba a unos pasos, grueso, con la corteza marcada por años de sol y heladas. A su lado, una roca plana, buena para sentarse, buena para apoyar un rifle, buena para hacer lo que se hace cuando nadie mira. Los caballos resoplaron. Uno pateó el suelo. El metal de los cerrojos sonó cuando un par de hombres ajustaron el arma por costumbre, no por miedo. Nadie tenía el dedo en el gatillo. Las bocas de los rifles apuntaban al suelo o al aire, como en un descanso, y el prisionero seguía callado. En la revolución, el silencio podía significar dos cosas: que ya te quebraron por dentro, o que todavía no te han encontrado el punto. Los rurales estaban seguros de lo primero. Lo veían flaco, con las muñecas marcadas por la cuerda, con las uñas negras de tierra. Un hombre así, pensaban, solo espera el final. Pero el prisionero no estaba esperando el final, estaba esperando un error. Porque hay hombres que, incluso cuando el cuerpo se les cae a pedazos, conservan una cosa intacta: el reloj en la cabeza. La costumbre de contar segundos, de ver ángulos,
de escuchar respiraciones ajenas, de notar quién está más cerca, quién está más lejos, quién manda y quién obedece sin pensar. El sargento no lo sabía. Los otros tampoco. Nadie en ese claro sabía que ese hombre no era un campesino arrastrado por la leva, ni un muchacho que se metió a la bola por hambre. Nadie imaginaba que esas manos vacías habían enseñado a otros hombres a quitarle un arma a un guardia sin hacer ruido, a cerrar una pelea en el espacio de un suspiro, a usar un cinturón, una piedra, una hebilla, una cuerda, como si fueran parte del cuerpo. En la sierra, los rumores corrían más rápido que los trenes. Se hablaba de instructores que habían pasado por escoltas de ferrocarril, por guardias de estaciones, por grupos de confianza que cuidaban cargamentos y mensajes. Hombres que no salían en las fotos, que no daban discursos, que no firmaban proclamas. Hombres que, cuando la guerra se volvía sucia y cercana, eran los que resolvían lo que nadie quería mirar. Pero en ese claro, lo único visible era un prisionero famélico. Lo empujaron hacia el pino. El hombre avanzó con pasos cortos, como si le dolieran las plantas de los pies. El suelo estaba cubierto de agujas secas de pino, y cada aguja crujía con un sonido mínimo. Los rurales no cuidaban el ruido. ¿Para qué? Estaban 8 contra 1, y el uno ni siquiera tenía un cuchillo. Uno de ellos sacó una tortilla dura de su morral y la mordió con calma, mirando al prisionero como quien mira un perro flaco. ¿Villista?, preguntó con la boca llena. ¿O de Carranza?, dijo otro, y se rieron, porque en esos días la pregunta era casi un chiste. Hoy eras de uno, mañana de otro, y pasado mañana eras tierra. El prisionero no respondió. Tragó saliva. Sus labios se movieron apenas, como si el aire le raspara por dentro. El sargento se acercó un paso, lo suficiente para que el prisionero oliera el tabaco en su aliento. «Habla. ¿Dónde está tu gente? ¿Quién anda en el cañón? ¿Quién les da maíz?» Silencio. El sargento frunció el ceño. No le gustaba el silencio. El silencio era trabajo extra. El silencio era incertidumbre. Y la incertidumbre, en la sierra, mataba. «Amárrenlo», ordenó. Uno de los rurales buscó una cuerda. Otro se acomodó el cinturón. Un tercero, aburrido, pateó una piedra y la vio rodar hasta el arroyo seco. Y ahí, en ese momento, el prisionero hizo algo tan pequeño que nadie lo notó, pero que lo cambió todo. Respiró distinto. No fue un suspiro de rendición. Fue una inhalación medida, corta, como la que hace un hombre antes de levantar un costal pesado, como la que hace un hombre antes de correr, como la que hace un hombre antes de entrar a un cuarto donde sabe que lo esperan. Sus ojos, que parecían apagados, se movieron. No rápido, no nerviosos. Se movieron como una mano que pasa lista. 1. El joven cabo a la derecha. El más ansioso. El que se acercaba demasiado porque quería demostrar algo. Rifle bajo. Correa floja. 2. El rural gordo. 2 pasos atrás, con el revólver en la cintura, pero la mano ocupada con la tortilla. 3. El hombre de la izquierda, apoyado en su caballo, riéndose, con el Mauser cruzado como si fuera un palo. 4. El sargento, al centro, con autoridad, y con la atención partida, porque estaba hablando con otro mientras decidía qué hacer. El prisionero vio también el sol. Entraba desde el oeste, pegando de lado. A 2 de los rurales les daba directo en los ojos y giraban hacia él. Vio las raíces del pino, levantadas, como trampas. Vio una piedra plana cerca del arroyo seco, del tamaño exacto para una mano. Vio el espacio entre 2 troncos, una salida estrecha que un hombre sano cruzaría en 2 zancadas, y un hombre hambriento en 3, si todavía tenía voluntad. Y sobre todo, vio lo más importante, la distancia. El más cercano estaba a menos de 1,5 metros. Un paso largo, un movimiento, un instante. El prisionero bajó la mirada, como si se rindiera, como si el cuello ya no pudiera sostener la cabeza, como si el mundo se le estuviera yendo. Los rurales se relajaron todavía más, porque el cuerpo humano es así. Cuando cree que ya ganó, suelta tensión, afloja hombros, baja el arma, se permite una risa. El sargento hizo un gesto con la barbilla hacia el pino. «Péguenlo ahí, que no se me caiga». El joven cabo, el mismo que había reído primero, dio un paso al frente. Era casi un niño comparado con el sargento. Tenía esa energía peligrosa de los que todavía no han visto suficiente muerte como para respetarla.
Extendió la mano para agarrar al prisionero del hombro y empujarlo contra el tronco. Un gesto simple. Rutina. Un toque de control. El prisionero sintió el aire moverse cuando la mano se acercó. Sintió el peso del cuerpo del cabo inclinándose hacia adelante, porque así pasa cuando uno estira el brazo. El centro de gravedad se traiciona por un segundo. Sintió, incluso, el pequeño orgullo del muchacho. Esa confianza de «ya está». Y dentro de la cabeza del prisionero, el reloj hizo clic. No era un pensamiento largo. No era un discurso. Era una frase seca, como una orden que uno se da a sí mismo cuando no hay nadie más. Si muero aquí, me borra la sierra. Porque eso era lo que pasaba con los hombres que caían en esos barrancos. No había lápidas. No había nombres. A veces ni cuerpo. Solo un rumor. Una ausencia. Una madre esperando noticias en un pueblo que ya no existía igual. El prisionero no quería ser ausencia. Quería vivir lo suficiente para que lo que llevaba en la memoria, y lo que tal vez llevaba escondido en la ropa, cosido, doblado, pegado al sudor, llegara a manos correctas. Quería salir de ese claro. Quería volver a ser peligro. El cabo estaba a centímetros. Los otros miraban sin mirar. Uno se reía. Otro ajustaba la cincha del caballo. El sargento giraba la cabeza para decir algo, quizá una broma, quizá una orden. Y el prisionero, con las manos vacías, con el estómago vacío, con la garganta seca. Esperó el último medio segundo. ¿Lo ves? ¿Lo sientes? Ese espacio mínimo entre «ya lo tengo» y «algo salió mal». Ese hueco donde la historia cambia de dirección. La mano del cabo bajó hacia el hombro del prisionero, y ese gesto fue el primer y último error del cabo. No levantó los puños, no gritó, ni siquiera cambió la cara. Solo se movió, como si ya hubiera vivido ese segundo 1000 veces. La mano del cabo bajó hacia su hombro, confiada, abierta, con los dedos listos para empujar. Y en el mismo instante en que la yema del dedo rozó la tela sucia del zarape, el prisionero dejó de ser prisionero. No fue un salto, no fue una carga. Fue un giro mínimo de cadera, un paso corto que parecía un tropiezo, y que en realidad era una puerta. Su mano derecha subió como una víbora y atrapó la muñeca del cabo. No con fuerza bruta, sino con un ángulo, con esa clase de agarre que no se siente como un golpe, sino como una trampa que ya estaba puesta desde antes. La muñeca se dobló hacia atrás, el codo del muchacho se estiró donde no debía estirarse, y el cuerpo del cabo, que venía inclinado hacia adelante, terminó de traicionarlo. El cabo abrió la boca para reírse o para insultar, y no le salió nada, porque la otra mano del prisionero, la izquierda, no buscó la cara, no buscó el pecho, buscó el cuello, justo donde el aire es vida. Un golpe corto, seco, sin recorrido, como si solo estuviera apartando una rama. El cabo se quedó sin voz. Los ojos se le agrandaron, no por dolor todavía, sino por sorpresa, esa sorpresa infantil de descubrir que el mundo no obedece. Y el prisionero no lo dejó caer. Lo sostuvo como se sostiene un costal, como se sostiene un cuerpo para que no haga ruido al golpear el suelo. Lo giró medio paso y lo puso entre él y los demás, como un escudo de carne y uniforme. En el claro, por un instante, nadie entendió lo que estaba viendo. 8 hombres armados y, de pronto, uno de ellos estaba doblándose, sin aire, sin grito, en brazos del famélico. ¿Te imaginas lo que tarda el cerebro en aceptar algo así? Un parpadeo. 2. Ese hueco entre «esto no puede estar pasando» y «me están matando». El prisionero vivía en ese hueco. El rural gordo todavía tenía la tortilla en la mano. El de la izquierda seguía apoyado en el caballo, con el Mauser cruzado como palo. El sargento, con la cabeza girada, alcanzó a ver el movimiento por el rabillo del ojo, y su cara cambió. Pero tarde por medio segundo. El prisionero empujó el cuerpo del cabo hacia adelante, no para tirarlo, sino para chocar, para romper la línea, para obligar a los otros a dar un paso atrás, a abrirse, a dudar de disparar por miedo a pegarle a su propio hombre. Y en ese mismo empujón, su pie encontró una raíz levantada del pino, esa trampa natural que él ya había visto. No la evitó, la usó. Enganchó el talón del rural más cercano, el que estaba a la derecha con el rifle bajo, y lo jaló con una barrida corta, casi invisible entre agujas secas. El rural cayó de espaldas con un golpe sordo, el aire saliéndole de los pulmones como si le hubieran quitado el piso al mundo. El Mauser se le fue de las manos y quedó a medio metro, sobre la tierra.
Medio metro. Para un hombre hambriento, medio metro puede ser 1 kilómetro. Para un hombre entrenado, medio metro es nada. El prisionero se agachó como si fuera a caer de cansancio, y en realidad agarró el rifle por la correa. No lo levantó al hombro. No había tiempo para apuntar. Lo levantó como herramienta, como palo de hierro y madera. El de la izquierda, el que se reía, reaccionó por fin y quiso subir su arma. Pero el prisionero ya estaba encima, pegado, tan cerca que el cañón del Mauser del rural no tenía espacio para buscarlo. En la sierra, los rifles son largos. En la sierra, lo largo estorba cuando el enemigo te respira en la cara. El prisionero golpeó con la culata, una vez, directo a la mandíbula. No fue un golpe de película, fue un golpe de necesidad. El rural soltó un sonido raro, como si se le hubiera roto la palabra por dentro, y se dobló, llevándose las manos a la cara. Y ahí, por primera vez, el claro dejó de ser un descanso, se volvió un desastre. ¡Alto!, gritó alguien, pero ya no era una orden, era pánico. El sargento metió la mano hacia su revólver, lo hizo bien, lo hizo como hombre que ha sobrevivido, codo pegado, mirada fija, cuerpo firme. Pero el prisionero no le dio el lujo de terminar el movimiento. Se movió hacia él en diagonal, usando el cuerpo del cabo que todavía se estaba ahogando como pantalla. Un paso, otro. El sargento intentó abrir ángulo, pero el sol le pegó de lado, justo como el prisionero había calculado. Un destello en los ojos, un parpadeo involuntario. Y en ese parpadeo, el prisionero metió el rifle entre el brazo del sargento y su cuerpo, trabándolo. No era fuerza, era palanca. El revólver quedó atrapado en la funda, a medio camino, inútil. El sargento soltó una maldición, una de esas palabras que en México suenan como piedra, y quiso golpear con la otra mano. Pero el prisionero le metió el hombro al pecho, lo empujó contra el pino, y el tronco hizo lo suyo. No se movió. El que se movió fue el sargento. El aire se le fue. No por un golpe al estómago, sino por el choque, por el peso, por la sorpresa de sentir que el muerto de hambre lo estaba clavando como si él fuera el prisionero. ¿Y los otros? Los otros por fin levantaron los rifles. Ahí estaba el momento en que todo podía terminar. Porque por muy rápido que seas, por muy frío que seas, una bala no negocia. Uno de los rurales, el que estaba más atrás, logró encarar el Mauser. Se le notó en la postura, hombro arriba, mejilla pegada a la culata, ojo buscando el punto. El prisionero lo vio y supo, con una claridad brutal, que ese hombre sí iba a disparar. Así que hizo lo único que podía hacer. Se pegó más. Se pegó al sargento, lo giró, lo puso entre él y el cañón. El sargento forcejeó, tratando de zafarse, y por un segundo pareció que lo lograría. Por un segundo, el revólver casi salió, y entonces sonó el disparo. Un trueno seco en el pinar, un estallido que rebotó entre troncos y se fue hacia el cañón como si la sierra lo repitiera. La bala no encontró al prisionero. Encontró madera. Se clavó en el pino, a la altura de la oreja del sargento, y la corteza saltó en astillas. El caballo más cercano relinchó y tiró de la rienda. El polvo se levantó. El rural que disparó se quedó helado un instante, porque entendió lo que había hecho. Casi mata a su propio jefe. Y ese instante fue suficiente. El prisionero soltó el rifle un segundo, solo un segundo, para liberar su mano. Y con esa mano agarró el revólver del sargento, no por la empuñadura, sino por el cilindro, trabándolo. El metal estaba caliente por el sol. El sargento apretó, pero el prisionero giró, torció, y el arma salió al fin, pero salió hacia él. El revólver cambió de dueño sin un disparo. El sargento intentó retroceder, pero tenía el pino atrás. Intentó girar, pero el prisionero le metió el pie por dentro, bloqueándole la rodilla. Y con el revólver en la mano, el prisionero no disparó todavía. No. Primero golpeó con el cañón, corto, a la sien, como se golpea una puerta para que se abra. El sargento se desplomó de lado, aturdido, y el prisionero lo dejó caer al suelo por fin. En el claro, el aire cambió. Ya no había risas, ya no había bromas, solo respiraciones cortas, caballos nerviosos, y hombres que de pronto se dieron cuenta de que estaban peleando por su vida contra alguien que no debía estar de pie. Dos rurales se separaron, buscando distancia para poder usar los rifles. Uno se fue hacia el arroyo seco, pisando piedras blancas que resbalaron bajo su bota. El otro se abrió hacia la derecha, intentando rodear. El prisionero lo siguió con la mirada.
Pero no corrió detrás de ellos como un toro. No gastó energía. Se movió con economía, como si cada paso costara una moneda que no podía pagar. El que fue al arroyo levantó el Mauser y apuntó. Esta vez sí tenía línea, esta vez sí tenía espacio, y el prisionero lo supo. Si ese hombre apretaba el gatillo, se acababa. Así que el prisionero hizo algo que nadie esperaba de un hombre sin fuerzas. Se dejó caer, no como rendición, como técnica. Se tiró hacia adelante, rodó sobre el hombro, y las agujas secas del pino se le metieron en la ropa. El disparo sonó casi al mismo tiempo. La bala pasó donde su pecho había estado un instante antes, y pegó en una piedra del arroyo, soltando una chispa mínima. El rural del arroyo maldijo y quiso recargar, pero el cerrojo del Mauser exige un movimiento completo, un gesto que toma tiempo, y el prisionero ya estaba levantándose, no del todo, solo lo suficiente para estar bajo, para ser pequeño entre troncos. Agarró una piedra plana, la que había visto antes, la que estaba exacta para una mano. La lanzó sin fuerza de atleta, sino con precisión de hombre que ha lanzado lazos, que ha tirado cuchillos de trabajo, que ha aprendido a medir distancias con el ojo. La piedra golpeó la mano del rural, justo cuando éste iba a bajar el cerrojo. Los dedos se le abrieron por reflejo. El cerrojo quedó a medio camino. El rifle se trabó. El rural soltó un grito de rabia, más que de dolor, y el prisionero ya estaba encima. No hubo un intercambio largo. No hubo pelea. Hubo un choque. Un codo corto al pecho, un empujón al hombro, y el rural cayó sentado sobre las piedras del arroyo seco, con la espalda golpeando contra el borde. El Mauser se le fue hacia un lado. El prisionero lo recogió al vuelo, como si el arma fuera parte de su cuerpo desde siempre. Quedaban todavía hombres de pie. 2, quizá 3, dependiendo de quién contabas. El cabo que se ahogaba ya no era amenaza. El de la mandíbula rota estaba en el suelo. El sargento estaba aturdido, pero vivo. Los otros, ahora sí estaban despiertos. Uno de ellos sacó un machete, porque en la sierra el machete es extensión del brazo. Lo levantó con rabia, con miedo, con esa desesperación que hace que un hombre se vuelva peligroso, aunque no sepa pelear. El prisionero no retrocedió mucho, solo lo justo para que el machete cortara aire. Y cuando el filo pasó, el prisionero entró por dentro del arco, pegado al brazo, y golpeó la muñeca con la culata del Mauser. El machete cayó al suelo con un tintineo seco. El rural abrió los ojos, sorprendido de verse desarmado, y el prisionero, sin rematarlo con saña, lo empujó hacia atrás contra el caballo. El animal se asustó, se movió, y el rural perdió el equilibrio. Cayó mal, con la pierna atrapada un segundo en la rienda. Gritó. El caballo tiró. El grito se convirtió en otra cosa. En ese caos, el último rural que todavía tenía rifle y cabeza fría intentó lo correcto: alejarse, apuntar, disparar. Se colocó entre dos pinos, buscando un pasillo de tiro. Levantó el Mauser. Esta vez no dudó. El prisionero lo vio y supo que ya no podía seguir jugando con segundos. Tenía que cerrar. Levantó el revólver del sargento. No apuntó como en un duelo. Apuntó como se apunta cuando el cuerpo tiembla de hambre y adrenalina, cuando el pulso no es tu amigo. Disparó una vez. El tiro no fue perfecto. Pegó en el tronco, cerca del rural, y la corteza saltó. Pero el sonido, el impacto, el susto, hicieron lo que necesitaba. El rural se encogió por reflejo, bajó el rifle un instante, y ese instante fue el último. El prisionero cruzó la distancia en 2 pasos torpes que no eran torpes, eran lo único que le quedaba. Metió el hombro, chocó contra el rural, y ambos se fueron al suelo entre agujas secas y polvo. El Mauser del rural quedó atrapado entre cuerpos. El prisionero, con la cara pegada a la tierra, sintió el sabor del polvo en la lengua, y aún así buscó con la mano el punto exacto, la rodilla, el tobillo, el equilibrio, una palanca, un giro, un crujido de ropa. El rural dejó de resistir de golpe, como si le hubieran apagado el interruptor del cuerpo. No necesariamente muerto, pero fuera del minuto. Y entonces, silencio. No un silencio bonito, un silencio pesado, lleno de respiraciones y de caballos que resoplan. El prisionero se quedó de rodillas un segundo, con el revólver en la mano, mirando alrededor como si esperara que el bosque le devolviera otros 8 hombres. No celebró, no levantó el arma, no dijo nada. Le temblaban las manos, no de miedo, de descarga, de hambre.
de haber gastado, en menos de un minuto, lo que su cuerpo ya no tenía. Tragó saliva y sintió que la garganta le raspaba como si tuviera arena. Se obligó a respirar como había respirado antes, esa inhalación corta, medida. Porque si respiraba mal, se mareaba. Si se mareaba, se caía. Y si se caía, la sierra lo borraba igual. Se levantó con cuidado, como un viejo, y caminó entre los cuerpos. No con odio, con prisa. Primero agua. Vio una cantimplora colgando de una silla de montar. La agarró y la destapó con dedos torpes. El olor a metal y cuero viejo le pegó en la nariz. Bebió un trago pequeño, luego otro. Se obligó a parar. El estómago vacío no perdona. Si bebía demasiado rápido, lo devolvía todo. El agua le bajó como una bendición y como un cuchillo al mismo tiempo. Luego munición. Revisó cartucheras, bolsillos, cinturones. Los rurales llevaban peines de Mauser, algunos sueltos, otros envueltos en tela. Encontró también un par de cajas pequeñas de cartuchos de revólver. Las metió en su cinturón vacío, que ya no estaba vacío. Luego comida. Un morral con tortillas, frijol seco, un pedazo de queso envuelto en manta. No era banquete, era vida. Se metió un trozo en la boca y lo masticó despacio, como si estuviera aprendiendo otra vez a comer. El sabor era simple, pero en su cara pasó algo que no había pasado en días. Por un segundo, el cuerpo recordó que no todo era correr y esconderse. Y solo entonces, papeles. Porque los hombres que patrullan la sierra no solo cargan armas, cargan órdenes, cargan nombres, cargan rutas. Encontró una cartera de cuero en el cinturón del sargento. La abrió con cuidado, como si pudiera explotar. Dentro había una hoja doblada varias veces, manchada de sudor, con tinta corrida en las esquinas. Un croquis hecho a mano, veredas, arroyos, un par de ranchos marcados con cruces, y una línea que bajaba hacia un punto señalado con letras grandes. Limpia. Debajo, una lista de nombres de pueblos pequeños, de esos que no salen en mapas grandes. Un caserío junto a una mina abandonada. Un rancho de apellido conocido. Una estación de tren donde a veces paraban los convoyes a cargar agua. Y al margen, una nota corta, escrita con prisa. Capturar mensajeros / cortar, paso / ejemplo. Ejemplo. Esa palabra, en esos años, significaba colgar a alguien en la plaza. Quemar una casa. Hacer que un pueblo entero aprendiera a callar. El prisionero sintió un frío raro en el estómago, más fuerte que el hambre, porque entendió algo que los rurales no habían dicho en voz alta en el claro. No estaban barriendo por rutina, estaban cerrando una red. Y si ese papel era real, no solo lo estaban cazando a él, estaban cazando a todos. Se guardó el croquis bajo la camisa, pegado al pecho, donde el sudor lo iba a empapar pero también lo iba a esconder. Miró alrededor una última vez. El claro seguía igual. Pinos, agujas secas, el arroyo sin agua. Pero ahora había cuerpos, armas tiradas, y un olor nuevo, metálico, que el bosque no tardaría en delatar. ¿Cuánto tiempo tenía antes de que alguien notara que el patrullaje no regresó? ¿1 hora? ¿2? ¿Y si había otro grupo cerca, siguiendo la misma vereda? El prisionero se acercó a los caballos. No podía llevarlos todos. Sería ruido, sería huella. Pero uno podía hacer diferencia entre vivir y morir. Eligió el más tranquilo, el que no pateaba tanto, el que tenía los ojos menos blancos de miedo. Le acarició el cuello con una mano que todavía temblaba. «Shh, shh, tranquilo», murmuró, como si el caballo entendiera el idioma de los hombres. Le quitó la rienda, revisó la silla. Encontró otra cantimplora, un pedazo de manta, un encendedor de pedernal. Cosas pequeñas que en la sierra valen más que un discurso. Y entonces hizo algo que no parecía de un hombre que acababa de sobrevivir. Se quedó quieto, escuchando. El bosque tiene sonidos que no son del bosque. Un chasquido de rama que no es venado. Un eco de cascos que no es tu caballo. Un murmullo de voces que no es viento. No oyó nada todavía. Pero eso no lo tranquilizó. Lo apuró. Porque el silencio después de un disparo no es paz. Es espera. Se ajustó el zarape como pudo, escondiendo el revólver. Colgó el Mauser en bandolera. Se metió un último pedazo de tortilla en la boca, sin masticar del todo, y empezó a moverse hacia la salida estrecha entre dos troncos, la que había visto desde el principio. Cada paso le dolía.
Ahora sí le dolía de verdad. La adrenalina se estaba yendo, y el cuerpo cobraba la factura. Calambres en las piernas, un pinchazo en el costado, la boca seca otra vez. Pero su cabeza seguía clara. No podía quedarse. No podía volver por el camino. Tenía que desaparecer como desaparecen los que conocen la sierra, bajando al arroyo seco, caminando sobre piedras para no dejar huella, metiéndose entre matorrales donde el caballo no cabe, usando el terreno como si fuera una manta que te cubre. Antes de entrar al cauce, miró una vez más el claro. 8 hombres habían llegado creyendo que tenían el control, y ahora el control era del bosque, y de él, pero el papel bajo su camisa pesaba más que el rifle, porque si esa limpia ya estaba en marcha, entonces en algún lugar, no muy lejos, había gente que todavía no sabía que la noche les venía encima. Y la pregunta, la que lo empujó a moverse más rápido, no fue, ¿cómo salgo vivo? Fue otra. ¿A quién iban a hacer ejemplo? ¿Y cuánto tiempo quedaba antes de que empezaran? 10 años antes, él no entrenaba para ganar peleas. Entrenaba para sobrevivir cuando la ley desaparece. Porque en México, cuando la ley se rompe, no se rompe parejo. A unos les queda el uniforme. A otros, solo les queda el cuerpo. Y el cuerpo, si lo educas, puede ser un arma más silenciosa que un disparo. Ahora, en 1914 o 1915, en esa franja de tiempo donde los pueblos del norte cambiaban de bandera como cambian de dueño las mulas, él caminaba por el cauce seco con piedras blancas bajo las suelas. No corría. No podía. Cada paso le jalaba el músculo como si alguien le hubiera amarrado alambre por dentro, pero se movía con una disciplina que no se improvisa. El croquis le raspaba el pecho desde adentro, doblado y húmedo por el sudor. Limpia. Ejemplo. Nombres de ranchos y caseríos que olían a polvo y a miedo. Y esa palabra, ejemplo, era una sentencia sin juez. ¿Quién lo había escrito? ¿Un jefe de rurales? ¿Un oficial constitucionalista con ganas de poner orden? ¿O un caudillo local que se había comprado el sello y la tinta para jugar a ser gobierno? Él no lo sabía todavía. Pero sí sabía una cosa. Cuando un papel así existe, ya hay hombres montados. Se metió más hondo en el arroyo seco, donde las paredes de tierra se levantaban como costillas. Arriba, el pinar seguía respirando con su viento. Abajo, el mundo olía a piedra caliente y a hojas podridas. Se agachó, tocó el suelo con 2 dedos, como si leyera una carta en braille. Huellas. No de caballo, no de mula. Botas. Varias. Y no viejas. La tierra todavía estaba suelta en los bordes. Se quedó quieto, escuchando. El corazón le golpeaba lento, pesado, como martillo cansado. Y en ese silencio, le regresó un recuerdo que no era del bosque. Un patio de tierra apisonada, años atrás, cerca de una estación de tren. No una escuela bonita. Un corral cercado con alambre, con un techo de lámina que tronaba cuando el sol pegaba fuerte. Hombres sudando, sin camisa, con los brazos llenos de polvo. Un instructor con voz seca, de esos que no gritan porque no lo necesitan. Cuando el otro cree que ya ganó, ahí es cuando empieza. Él había sido ese instructor. No con medallas, no con discursos, con callos, con cicatrices pequeñas en los nudillos, con una navaja de trabajo que abría costales y, si era necesario, habría otra cosa. Había entrenado a escoltas de ferrocarril, a guardias de convoyes, a hombres de confianza que viajaban con dinero, con armas, con telegramas. En esos años, el tren era la vena del país, y quien controlaba la vena, controlaba el pulso. Había aprendido a pelear en charreadas, en riñas de cantina, en patios donde se apostaba más que dinero. Había aprendido a tirar el lazo no para lucirse, sino para detener a un hombre sin matarlo, o para tumbarlo cuando el suelo era piedra. Había aprendido a respirar cuando el miedo te quiere cerrar la garganta, a contar segundos sin reloj, y luego la revolución lo había tragado como traga todo, lo útil, lo peligroso, lo que sabe demasiado. Volvió al presente con un pinchazo en la boca del estómago. No era hambre solamente, era la conciencia de que el tiempo se le estaba acabando. Se quitó el zarape un segundo, lo sacudió para que cayeran agujas de pino y polvo, y lo volvió a poner de otra forma, como si fuera otra persona. Se manchó la cara con tierra del arroyo, no por camuflaje bonito, sino por costumbre. La piel limpia brilla, la piel sucia se pierde. El caballo que había elegido lo llevaba a ratos, pero no podía meterlo por ahí sin dejar un rastro que hasta un niño seguiría.
así que lo dejó amarrado en un recodo, con la rienda envuelta en un mezquite bajo, lejos del claro. Le dio un último golpe suave en el cuello. Si te quedas callado, vivimos los dos. El animal resopló, como si entendiera el trato. Él siguió a pie. Cada tanto, se detenía y miraba hacia atrás, no con paranoia, sino con método. El disparo en el pinar no era un secreto, era una campana. Y en la sierra, cuando suena una campana, alguien viene a ver que se murió. El sol ya no estaba encima. Se estaba yendo hacia un lado, filtrándose entre troncos. Eso le daba sombra, pero también le daba prisa. En cuanto cayera la tarde, los hombres se vuelven más crueles, porque la noche en la sierra no perdona, y nadie quiere cargar un prisionero cuando el frío baja. Pensó en los cuerpos que había dejado, no por culpa, por cálculo. ¿Los encontrarían hoy? ¿Mañana? ¿Y si el patrullaje era parte de algo más grande? El croquis decía, limpia, como si fuera barrer hojas. Pero él había visto lo que significaba limpiar un pueblo, sacar a los hombres a la plaza, preguntar nombres, buscar cicatrices de rifle en el hombro, revisar manos por pólvora, colgar a uno para que los demás aprendan. Y entonces, entre el rumor del viento, escuchó algo que no era viento. Un chasquido. Luego otro. No de rama que cae sola, de rama que pisa alguien que cree que nadie lo oye. Él se pegó a la pared del arroyo, respiró por la nariz, lento. Esperó. Aparecieron 3 figuras arriba, recortadas contra el cielo entre pinos. No venían montados, venían caminando como se camina cuando ya no tienes caballo, o cuando no quieres que te oigan. Uno era alto, con un sombrero roto que parecía más sombra que sombrero. Otro traía una chaqueta de lana demasiado grande, como prestada. El tercero era un chamaco, casi un niño, con los ojos enormes y una bolsa cruzada al pecho, como si cargara el mundo ahí dentro. No eran rurales. No tenían esa postura de hombre que se sabe respaldado por un papel. Estos caminaban con hambre. Él no salió de golpe. No se regaló. Se movió un poco, dejó que una piedra rodara. Un sonido pequeño, controlado. Los 3 se congelaron. ¿Quién anda ahí?, dijo el alto, con voz ronca, tratando de sonar valiente. Él respondió sin levantar la voz. Alguien que no quiere morir hoy. Silencio. El chamaco tragó saliva. El de la chaqueta miró a los lados como si esperara un cerrojo. Baja uno, dijo él. Solo uno, sin apuntar. Si vienes con rifle en la mano, te vas a asustar y vas a disparar. Y yo me voy a asustar también. El alto dudó. Pero el hambre obliga a negociar. Bajó despacio por una parte donde la tierra estaba más firme. Cuando estuvo a unos pasos, él pudo verle la cara. Barba rala, labios partidos, una cicatriz vieja en la ceja. ¿Eres villista?, preguntó el hombre, casi en susurro, como si decirlo en voz alta llamara balas. Soy de los que siguen vivos, contestó él. El hombre soltó una risa seca, sin alegría. Nosotros éramos de la División del Norte, o eso creíamos. Luego nos quedamos sin munición, sin caballo y sin jefe. Y ahora somos nada. El de la chaqueta bajó también, más desconfiado. Traía las manos manchadas de tinta, no de sangre. Tinta. Yo trabajaba en telégrafos, dijo, como si se justificara. En la estación de Gómez Palacio, antes de que la quemaran. Sé leer papeles, sé cuándo un papel mata. El chamaco bajó al final, ligero, con la bolsa apretada contra el pecho. Yo era correo, dijo rápido. Me mandaban con recados, a veces ni sabía para quién, pero me pagaban con frijol. Él los miró a los 3 hombres rotos por la misma máquina, y sintió esa cosa rara que no era compasión completa, porque la compasión te puede matar. Pero sí era reconocimiento, porque él también había sido un hombre útil para otros, hasta que dejó de convenir. ¿Tienen agua?, preguntó el alto. Él sacó la cantimplora que había tomado del patrullaje. La agitó. Sonó poco. La abrió y la olió primero, por costumbre. Metal, cuero, agua vieja, pero agua. Les dio un trago a cada uno, corto, medido. El chamaco quiso beber más y él le puso la mano en el hombro. Despacio. Si te atragantas, te vomitas. Y si vomitas, te quedas sin fuerza. Y si te quedas sin fuerza, te quedas aquí. El chamaco lo miró como si lo odiara un segundo, y luego obedeció. Porque el cuerpo sabe cuando alguien habla desde experiencia.
El telégrafo, el de la tinta, lo observaba con ojos de hombre que calcula. «Esa cantimplora no es tuya», dijo. Él no respondió de inmediato. Se agachó, tomó una piedra y la puso sobre otra, como si estuviera acomodando el mundo. «En la sierra», dijo al fin. «Las cosas cambian de dueño rápido». El alto miró el Mauser colgado en bandolera, la correa bien puesta, el arma cuidada. No como la carga un campesino que nunca disparó, como la carga alguien que sabe que un rifle es peso y también es promesa. «¿Qué hiciste?», preguntó. Él levantó la mirada, y por un instante su cara se endureció. «Sobreviví». No dijo más. Porque si decía, «maté a 8», los tres lo mirarían distinto, con miedo, con admiración, con preguntas, y las preguntas hacen ruido. El telégrafo, sin embargo, no soltó el hilo. «Traes algo bajo la camisa», dijo, señalando con la barbilla. «Se te marca». Él sintió el papel pegado al sudor. El croquis. La palabra limpia, como una espina. «Traigo hambre», respondió, seco. El alto se rascó la barba, nervioso. «Nosotros venimos de un rancho, el rancho de los Arrieta, por allá rumbo a la cañada. Nos corrieron, dijeron que venían los rurales con lista, que iban a hacer ejemplo. ¿Has oído eso?» Él sintió que el aire se le apretaba un poco, no por miedo, por confirmación. «Sí», dijo, «y no es chisme». Los tres se miraron. El chamaco apretó la bolsa como si ahí dentro tuviera a su madre. «¿Entonces qué hacemos?», preguntó el telégrafo. «¿Nos escondemos? ¿Nos vamos al monte y ya?» Él los observó. 3 cuerpos flacos, 3 pares de ojos que todavía querían vivir. Y él, con un rifle y un revólver, con un papel que podía salvar a alguien, o condenarlo si caía en manos equivocadas. Se sentó en una piedra, no por descanso, sino para obligarse a pensar. Cuando el cuerpo está al límite, la cabeza se quiere ir por el camino fácil, correr, esconderse, desaparecer. Pero él sabía que desaparecer no siempre es vivir. A veces es solo tardar más en morir. «Primero», dijo, «dejen de caminar por tierra blanda. Cada huella es una invitación. Pisen piedra, pisen raíces. Si cruzan un claro, crucen rápido y no hablen». El alto asintió, como alumno. «Segundo, no se acerquen a los arroyos donde hay agua fácil. Ahí beben los patrullajes, ahí ponen ojos. Si necesitan agua, busquen donde el arroyo se mete bajo piedra, donde hay sombra, donde no se ve desde lejos». El telégrafo tragó saliva. «¿Y si nos encuentran?». Él levantó la mano, y los tres se callaron de inmediato. Esa obediencia no se gana con palabras bonitas, se gana con tono. «Si nos encuentran», dijo, «no se hagan los valientes, el valiente muerto no sirve. Primero se corre. Si no se puede correr, entonces se pega donde duele». El chamaco abrió los ojos. «¿Dónde?», preguntó, casi con vergüenza. Él lo miró, y por un segundo se vio a sí mismo más joven, aprendiendo lo mismo en un patio de tierra. «Los ojos», dijo. «La garganta, la rodilla, no es bonito, no es para presumir, es para que tú sigas respirando». El alto se removió incómodo. «Eso es de asesinos», murmuró. Él lo miró fijo. «Esto es de vivos». Silencio otra vez. El viento movió las copas de los pinos arriba, como si el bosque estuviera escuchando. El telégrafo, que no era tonto, cambió de tema con suavidad. «¿Cómo te llamas?», preguntó. Él dudó. Los nombres, en esos años, eran peligrosos. Un nombre te amarra a un bando, y un bando te amarra a una muerte. «Dime Mateo», dijo al fin, eligiendo un nombre común, de esos que se pierden en cualquier lista. El alto sonrió apenas. «Yo soy Eusebio», dijo. «Él es Tomás», señaló al telégrafo. «Y el chamaco se llama Lucho». «Luis», corrigió el niño rápido, ofendido. «Lucho», insistió Eusebio, y el chamaco se resignó. Mateo, porque ahora era Mateo, sacó un pedazo de tortilla dura del morral y lo partió en 4. No era generosidad, era inversión. Un hombre con algo en el estómago camina mejor, piensa mejor, no se quiebra tan fácil. Mientras comían, Tomás no dejaba de mirar el zarape, el arma, la forma en que Mateo se acomodaba para que el sol no le pegara directo en los ojos. Detalles. Un telégrafo vive de detalles. ¿De dónde aprendiste eso?, soltó al fin, sin poder evitarlo. Mateo masticó despacio. Tragó.
y respondió con una verdad a medias. De trabajar cerca del tren. Eusebio frunció el ceño. ¿Guardia? Algo así. Tomás se inclinó un poco, bajando la voz. Los guardias del tren, los que cuidaban los cargamentos, a veces eran más que guardias. A veces eran los que hacían desaparecer gente. Mateo lo miró sin parpadear. En la sierra, dijo, los nombres pesan menos que el silencio. Tomás entendió el mensaje. Pero no se le fue la sospecha. Solo la guardó, como se guarda una navaja en la bota. Siguieron caminando cuando el sol empezó a caer más rápido. Subieron por una vereda de mulas que olía a estiércol viejo y a resina. A lo lejos se veía una mancha gris, una mina abandonada, con su boca negra en la ladera, como un diente podrido. Cerca de ahí, según el croquis, había uno de los puntos marcados. Mateo no lo dijo, pero lo pensó. Si la limpia iba a pasar por ahí, esa mina podía ser escondite o trampa. Y entonces, como si el papel bajo su camisa hubiera llamado al destino, el aire se cortó con un sonido seco. Un disparo. Luego otro. Y otro más lejos, rebotando en el cañón como si la sierra estuviera repitiendo la misma palabra. Peligro. Los tres se detuvieron en seco. Eusebio levantó la mano instintivamente, como si pudiera parar las balas con la palma. ¿Qué es eso?, susurró Lucho. Mateo no respondió con teoría, respondió con acción. Al suelo, dijo. Los empujó hacia un matorral de encino bajo, donde las hojas duras no se movían tanto con el viento. Los acomodó como se acomoda carga, pegados a la tierra, separados lo suficiente para que una bala no los atraviese a todos si alguien dispara a ciegas. Ni respiren fuerte, murmuró. Y si oyen cascos, no miren, el que mira, se delata. Eusebio tragó saliva. ¿Y tú? Mateo ya estaba moviéndose. Yo voy a ver. Tomás lo agarró del brazo un segundo. ¿Solo? Mateo lo miró con una calma que daba miedo. Si voy con ustedes, mueren 4. Si voy solo, tal vez muere 1. Se soltó y se fue. Se arrastró primero, pegado a la tierra, sintiendo cómo las piedras le raspaban las costillas. Luego se levantó a medias, caminando agachado entre pinos, usando los troncos como paredes. Cada vez que sonaba un disparo, él se detenía. No por susto, por cálculo. Un disparo te dice distancia, te dice dirección, te dice si el que dispara está nervioso o entrenado. Escuchó un relincho, un grito ahogado, y luego una ráfaga corta, como si alguien estuviera disparando rápido, sin apuntar bien. No era una escaramuza cualquiera. No era un pleito de borrachos, era algo organizado. Llegó a un borde de piedra y miró hacia abajo. Un barranco. Y lo que vio le apretó la mandíbula. Abajo, en el fondo, había hombres atrapados. No muchos, pero suficientes para hacer ruido. Revolucionarios. Por la ropa. Por los sombreros. Por los harapes cruzados con cartucheras viejas. Algunos se cubrían detrás de rocas. Otros estaban pegados a la pared del barranco, como lagartijas buscando sombra. Se notaba que tenían pocas balas. Disparaban de a uno, esperando, midiendo, como quien cuenta monedas. Arriba, en los bordes, había otros, mejor colocados, con caballos amarrados atrás, con rifles apuntando hacia abajo, tranquilos, con esa calma de quien tiene altura y tiempo. Rurales. O algo que se les parecía demasiado. Mateo recorrió la escena con los ojos como si fuera un mapa vivo. Vio dónde el barranco se estrechaba. Vio una piedra grande que hacía sombra. Vio un mezquite torcido que podía tapar un movimiento. Vio, sobre todo, algo que le heló la sangre. No estaban intentando ganar rápido. Estaban esperando. Esperando a que los de abajo se quedaran sin munición. Esperando a que levantaran las manos. Esperando a que salieran uno por uno. Una trampa que se cierra despacio, para que duela más. Mateo retrocedió 1 centímetro, lo suficiente para que su sombra no se recortara. Sintió el papel bajo la camisa, como si ardiera. Si esa era parte de la limpia, entonces el croquis no era solo amenaza, era calendario. Y ahora venía la pregunta que lo perseguía desde el claro. ¿A quién iban a hacer ejemplo? Tal vez la respuesta estaba ahí abajo, en ese barranco, respirando polvo y esperando un milagro. Mateo apretó los dientes, miró hacia donde había dejado a Eusebio, Tomás y Lucho escondidos. Luego volvió a mirar el barranco. ¿Se iba a ir, como cualquier hombre sensato, y salvarse solo? ¿O iba a meterse otra vez en la boca del lobo, con el estómago vacío,
con el cuerpo temblando, y con un papel que podía cambiarlo todo. Y mientras él dudaba un segundo, solo un segundo, arriba, uno de los hombres con rifle se movió hacia el borde, buscando mejor ángulo, como si ya hubiera olido que alguien los estaba mirando. En el fondo del barranco había hombres con pocas balas. Y arriba, los que tenían tiempo para rematarlos. Y lo peor, no estaban apurados, estaban cómodos, como si la muerte fuera un trámite que se firma con calma. Mateo se quedó pegado a la piedra, con la garganta seca, mirando sin parpadear. El aire del cañón subía caliente, cargado de polvo y de ese olor metálico que no viene de la tierra. Viene de los cartuchos recién quemados. Abajo, los atrapados eran una mezcla triste. Sombreros distintos, zarapes de colores apagados, cartucheras viejas cruzadas en el pecho. Uno tenía la camisa abierta y el pecho lleno de tierra, como si hubiera rodado. Otro se cubría con un costal de Ixtle. Había un hombre mayor, canoso, que no disparaba, solo apretaba un rosario con la mano izquierda, y con la derecha sostenía un rifle como si fuera un palo cualquiera. Y entre ellos, un muchacho con la cara manchada de carbón, temblando, que miraba hacia arriba como si esperara que el cielo se abriera. Arriba, en la orilla, los de las alturas estaban mejor vestidos. Botas más enteras, cinturones con hebillas brillosas. Uno llevaba el sombrero ladeado con esa seguridad de quien se sabe dueño del camino. Y sí, eran rurales, o algo que se les parecía demasiado. Porque en esos años, cualquiera con caballo, rifle y un papel con sello podía llamarse autoridad. Mateo buscó detalles. ¿Cuántos? Contó 7 en el borde cercano, 2 más un poco atrás, junto a los caballos, y, más lejos, hacia la derecha, una sombra quieta detrás de un mezquite. Un hombre solo, como puesto ahí para cortar una salida. No había ametralladora, no hacía falta. La altura era su máquina. Un disparo seco. La bala pegó en una roca abajo y saltó una chispa. No fue para matar. Fue para recordarles que no podían asomar la cabeza. Mateo sintió el impulso viejo, el instinto de desaparecer. Podía irse. Podía volver con Eusebio, Tomás y Lucho, y perderse por la vereda de mulas antes de que cayera la noche. Podía salvarse solo, y nadie lo culparía. En la sierra, la moral se mide por hambre. Pero entonces vio algo que le cambió el peso del aire. Uno de los hombres de arriba, el que parecía mandar, sacó un papel doblado del bolsillo interior de la chaqueta. Lo abrió con calma, como quien revisa una lista de compras. Lo sostuvo contra el viento con 2 dedos, y Mateo alcanzó a ver, aunque fuera de lejos, el gesto, el dedo bajando por una columna de nombres. Una lista. No era solo una emboscada, era una selección. Mateo sintió el croquis bajo su camisa como una piedra caliente. Limpia. Ejemplo. Nombres de ranchos, y ahora, nombres de hombres. ¿Y si esa lista era la misma? ¿Y si el barranco era solo una estación más en una ruta de muerte? Abajo, un revolucionario gritó algo, una voz quebrada por el eco. «No nos vamos a rendir, cabrones». Arriba respondieron con risas. Una risa corta, sin alegría, como la de quien ya decidió. Mateo retrocedió un poco, sin hacer ruido. Se arrastró entre agujas de pino, sintiendo cómo se le clavaban en la piel. No podía pensar en grande. Tenía que pensar en segundos, en distancias, en ángulos, en el viento. El cañón tenía una curva. En esa curva, la roca hacía un pliegue, una sombra larga. Si lograba llegar a ese pliegue, podría acercarse al borde sin que lo vieran desde el centro. Pero había un problema. El hombre del mezquite, el que cortaba la salida, tenía vista lateral. Si Mateo se movía mal, ese hombre lo vería de perfil. Y ahí estaba la pregunta que siempre decide la vida o la muerte. ¿Qué es más peligroso, moverte rápido o moverte perfecto? Mateo respiró por la nariz, lento. Contó. 1, 2, 3. En el cuarto, un disparo abajo. En el quinto, una respuesta arriba. En el sexto, silencio. Ese silencio era una ventana. Se deslizó. No corrió. No podía. Se movió como se mueve un animal herido que aún sabe morder. Pegado al suelo, usando el relieve, dejando que el cuerpo fuera sombra. Llegó al pliegue de roca. Desde ahí, vio mejor el borde. Había un puesto improvisado. 2 hombres juntos, uno con rifle al hombro, el otro fumando, con el arma apoyada en la rodilla. El fumador era el error. Siempre lo es, porque cuando fumas, tu mano está ocupada, tu atención está partida, tu respiración hace ruido.
Mateo miró alrededor buscando una herramienta. No tenía granadas, tenía hambre, un Mauser, un revólver, y 3 hombres escondidos que no debían moverse. Entonces vio piedras sueltas, del tamaño de un puño, en una repisa, y recordó algo que había enseñado en aquel patio de tierra cerca del tren. No necesitas un arma para crear un reflejo, solo necesitas un sonido donde no debería haberlo. Tomó 2 piedras, las pesó en la mano. Una era más lisa, más pesada. La otra tenía aristas. La idea era simple y por eso era peligrosa. Provocar un ruido al lado contrario para que el fumador girara la cabeza, y en ese giro, entrarle encima al otro, al que sí tenía el rifle listo. Porque el que está listo, es el que te mata. El fumador solo te retrasa. Mateo esperó a que el viento soplara hacia arriba, para que su propio olor no subiera directo. Esperó otro ciclo de disparos. Abajo, uno de los atrapados disparó, y el eco rebotó. Arriba, respondieron con 2 tiros. Luego, otra pausa. Mateo lanzó la piedra arista hacia la derecha, no al vacío, sino contra una pared de roca para que sonara como un paso, como una rama quebrada. El golpe hizo un chasquido seco, amplificado por el cañón. Los 2 de arriba se tensaron. El fumador giró la cabeza. El del rifle también, pero más lento, porque el rifle pesa y el cuerpo tarda. Mateo salió de la sombra. 2 pasos, no más. El primer paso fue sobre piedra, sin crujido. El segundo fue sobre tierra dura. En el tercero ya estaba encima del hombre del rifle. No hubo grito. Mateo le agarró el cañón con la mano izquierda, lo empujó hacia arriba, y con la derecha le metió el hombro en el pecho, justo donde el aire se corta. El hombre intentó retroceder, pero el borde estaba detrás. No había espacio, y cuando no hay espacio, el cuerpo se vuelve palanca. Mateo giró, usando el peso del rifle como si fuera una barra. El hombre perdió equilibrio. Cayó de rodillas. Mateo no lo remató con drama. Le pegó con la culata en la sien, corto, seco, como quien apaga una lámpara. El fumador reaccionó tarde. Tiró el cigarro, buscó el revólver en el cinturón. Mateo ya tenía el rifle del otro, no para disparar, para bloquear. El fumador sacó el revólver, pero lo sacó con rabia, no con técnica. Y la rabia hace movimientos grandes. Mateo se metió dentro de ese movimiento, pegado, tan cerca que el revólver no tenía ángulo. Le golpeó la muñeca con el canto del rifle, y el revólver cayó al suelo con un sonido que a Mateo le pareció un trueno. El fumador abrió la boca para gritar. Mateo le metió el antebrazo en la garganta, no para romper, sino para callar. Lo empujó contra la roca. El hombre pataleó, arañó, buscó aire. Mateo lo soltó solo cuando sintió que el cuerpo se rendía, no por miedo, sino por falta de oxígeno. 2 hombres fuera. En menos de 10 segundos. Pero el cañón no perdona el ruido. Y el ruido ya estaba hecho. ¿Qué fue eso?, gritó alguien más arriba. Mateo se agachó, recogió el revólver caído, lo guardó en su cinturón sin mirar. Sus manos trabajaban solas. Sus ojos ya estaban en el siguiente problema. Los otros rurales. Uno se asomó al borde, a unos 20 metros, buscando. Otro levantó el rifle y apuntó hacia la sombra donde Mateo había estado. No lo veían todavía, pero lo estaban adivinando. Mateo miró hacia abajo. Los atrapados lo habían visto. Y ahí estaba el peligro nuevo. Cuando un hombre desesperado ve una oportunidad, se lanza. Y si se lanza antes de tiempo, mueren todos. Mateo se llevó 2 dedos a la boca y silbó, un silbido corto, como de arriero. No era para llamar, era para mandar. Abajo, un hombre lo entendió. Levantó la mano, como diciendo, esperen. Pero no todos entienden igual. Un muchacho abajo, el de la cara de carbón, se levantó de golpe con el rifle en alto, gritando algo que el eco rompió en pedazos. Y en ese instante, arriba, los rurales despertaron de verdad. Disparos. 3, 4, rápidos. Las balas bajaron como avispas. El muchacho de carbón cayó hacia atrás, como si alguien le hubiera jalado los pies. No se vio sangre desde arriba, solo el cuerpo golpeando la tierra. Mateo sintió una punzada en el estómago que no era hambre. Era rabia fría. Porque esa muerte no era necesaria. Era el precio de la prisa. Y ahora ya no había operación silenciosa. Ahora era una pelea por segundos. Mateo se pegó al borde, pero no se asomó. Levantó el rifle que había tomado y disparó una vez, no para matar,
sino para obligar a Pies a agacharse al que estaba apuntando. El tiro pegó cerca, levantó polvo. El rural se tiró al suelo instintivamente. Mateo gritó hacia abajo, con voz baja pero firme, como si el cañón fuera un salón de entrenamiento. Por la izquierda, pegados a la pared, no corran en el centro. Abajo, los hombres empezaron a moverse. No todos. Algunos estaban heridos, otros estaban paralizados, pero la masa se movió hacia la izquierda, hacia donde la pared del barranco tenía una grieta, una salida estrecha que no se veía desde el centro. Mateo necesitaba abrirles un corredor. No podía matar a todos los de arriba. No tenía balas para eso. Tenía que comprar tiempo. Y entonces recordó a Eusebio, Tomás y Lucho escondidos. 3 sombras que podían convertirse en ruido. Mateo se arrastró hacia atrás, bajó por el pliegue de roca y se movió rápido entre pinos hasta donde los había dejado. Los encontró exactamente donde los puso, pegados a la tierra, con los ojos abiertos como platos. Eusebio susurró, temblando. ¿Qué viste? Mateo no explicó. No había tiempo para historias. Hay 15, 20 abajo, dijo. Los están cazando desde arriba. Si se quedan, los rematan. Si salen mal, los rematan igual. Tomás tragó saliva. ¿Y nosotros? Mateo los miró uno por uno. Y ahí, por primera vez, dejó que se viera algo de su verdad. No el nombre, no el pasado completo, pero sí la decisión. Nosotros vamos a hacer que miren para otro lado. Lucho abrió la boca. ¿Cómo? Mateo señaló hacia una ladera con piedras sueltas y matorral. Ustedes 3 van a subir por ahí, despacio. Cuando yo les diga, tiran piedras, muchas, como si viniera gente, y si tienen un tiro, uno solo, al aire, para que crean que hay más. Eusebio se puso pálido. ¿Un tiro? ¿Con qué? Nosotros no. Mateo le pasó el revólver que acababa de recoger. Pesaba como una responsabilidad. Con esto. Pero no lo uses como valiente. Úsalo como mentira. Tomás lo miró fijo. ¿Y tú? Mateo ya estaba acomodándose el rifle. Yo voy a cerrarles la puerta a los de arriba. Un momento. Eusebio apretó los dientes. Eso suena a morirse. Mateo lo miró sin dureza, casi con cansancio. Suena a elegir. Los 3 se movieron como pudieron, subiendo por la ladera. Lucho resbaló una vez, y Mateo sintió que el corazón se le subía a la garganta, pero el chamaco se agarró de un mezquite y siguió. Tomás iba con cuidado, como si cada piedra fuera un cable de telégrafo que no debía romper. Eusebio, el más grande, respiraba fuerte, pero trataba de hacerlo por la nariz, como Mateo les había enseñado. Mateo volvió al borde del cañón por otro ángulo, más alto, donde podía ver a los rurales sin exponerse tanto. Los de arriba ya estaban disparando hacia abajo, tratando de cortar la salida, pero el humo de pólvora se quedaba pegado a la roca, y el viento lo empujaba hacia un lado. Eso les molestaba los ojos, eso les hacía parpadear, y un parpadeo, en una emboscada, es un lujo. Mateo vio al jefe, el de la lista. Estaba de pie, tranquilo, dando órdenes con la mano, como si dirigiera una cosecha. Mateo pensó, si cae ese, los otros dudan, no porque sean buenos, porque se quedan sin voz. Pero el jefe estaba protegido. 2 hombres cerca, y el hombre del mezquite seguía ahí, cortando. Mateo no tenía un tiro limpio, y no podía gastar balas a lo tonto. Entonces hizo algo que no parecía de guerra, pero era guerra. Se quitó el zarape y lo enrolló rápido, apretado, como cuerda. Lo amarró a una piedra mediana. No para lanzar lejos, para lanzar visible. Esperó el momento en que los de arriba se asomaran más, buscando a los que escapaban. Cuando un cazador cree que la presa ya corre, se inclina. Y cuando se inclina, se expone. Mateo lanzó el bulto de zarape hacia un claro, a propósito, para que pareciera un hombre rodando. El bulto cayó, rebotó, levantó polvo. ¡Ahí!, gritó uno de los rurales. 2 rifles se giraron hacia el bulto. Dispararon. Polvo, tela rota, nada. Y en ese segundo, el jefe también giró la cabeza. Mateo disparó una vez. Solo una. No apuntó al pecho. Apuntó al hombro, al brazo que sostenía la lista, porque un hombre herido grita y un hombre muerto se cae en silencio. Y Mateo necesitaba grito. El tiro pegó. El jefe soltó un alarido que el cañón devolvió multiplicado. La lista voló, como un pájaro blanco, y cayó cerca del borde. Los rurales se desordenaron.
Uno se agachó a ayudar. Otro miró alrededor buscando de dónde vino el tiro. El hombre del mezquite se movió, nervioso, y por primera vez dejó su sombra. Y ahí, en esa grieta de caos, Mateo oyó el sonido que estaba esperando. Piedras cayendo arriba, del lado de la ladera. Muchas, como si viniera un grupo entero. Tomás y Eusebio estaban haciendo su parte. Un rural gritó: «¡Nos están rodeando!». Otro respondió: «No, son piedras». Pero el miedo no discute, el miedo decide. Y entonces Tomás, con manos temblorosas, hizo lo que Mateo le dijo. Un solo tiro al aire, un disparo que no mató a nadie, pero mató la calma. Los rurales se voltearon hacia la ladera. Dos corrieron hacia allá. Uno se quedó apuntando, indeciso, sin saber si cubrir el cañón o cubrir la retaguardia. Mateo gritó hacia abajo otra vez: «¡Ahora! ¡Ahora!». Abajo, los atrapados se movieron por la grieta izquierda. Algunos se arrastraban. Otros cargaban a un herido por las axilas. Uno dejó su rifle para levantar a un compañero. No era heroísmo, era desesperación humana. Pero la salida era estrecha, y la estrechez es peligrosa. Te hace fila, y una fila es un blanco. Un rural, el indeciso, se dio cuenta. Levantó el rifle y apuntó a la grieta. Mateo no tenía ángulo para dispararle sin exponerse. Y si se exponía, lo bajaban. Así que hizo lo único que quedaba cuando no hay balas suficientes. Se mostró. Salió de la cobertura, solo un instante, lo suficiente para que el rural lo viera. El rural giró el rifle hacia Mateo por reflejo. Y ese reflejo salvó a los de abajo. Mateo disparó 2 veces rápido, no para matar, sino para obligarlo a agacharse. El rural se tiró al suelo. Mateo volvió a cubrirse, pero una bala le rozó el brazo, caliente, como cuchillo. Sintió la piel abrirse. No se detuvo a mirar. La sangre en la sierra es un reloj. Te dice cuánto tiempo te queda. Arriba, los rurales ya estaban gritando órdenes contradictorias. El jefe herido maldecía, apretándose el hombro. Uno de los hombres buscaba la lista caída, como si ese papel fuera más importante que la vida. Mateo vio el papel cerca del borde, blanco, manchado de polvo, y entendió que ese papel era la llave de todo, no solo del barranco, de la limpia, de los nombres, de los ranchos. Se arrastró hacia el borde, pegado, sintiendo el brazo arder. Estiró la mano. Sus dedos tocaron el papel. Lo jaló hacia sí y lo metió bajo la camisa, junto al croquis. 2 papeles, 2 pruebas, 2 condenas si lo atrapaban. Abajo, la mayoría ya había salido por la grieta. No todos. 2 quedaron atrás, uno herido que no podía moverse, y otro que se negó a dejarlo. Mateo los vio y sintió una punzada. No podía salvar a todos. La sierra no permite eso. Los rurales empezaron a recuperar el control. 2 volvieron de la ladera, furiosos, al darse cuenta de que era engaño. Uno vio a Mateo moverse y gritó: «¡Ahí está! ¡Es uno solo!». Mateo sintió el mundo estrecharse. Uno solo. Sí, uno solo con hambre, con un brazo sangrando, con 3 compañeros escondidos y un grupo de hombres abajo que apenas podía caminar. Y aún así, el cañón estaba cambiando. Porque los de abajo, al salir, no se dispersaron como animales. Se agruparon, se cubrieron. Algunos levantaron rifles hacia arriba. Ya no eran presa quieta, eran gente que había visto una puerta. Mateo se deslizó hacia donde estaban Eusebio, Tomás y Lucho. Los encontró jadeando, con la cara llena de polvo. Eusebio tenía los ojos rojos. «Creí que nos iban a subir», murmuró. Tomás miró el brazo de Mateo. «Te dieron». Mateo apretó un trapo contra la herida, sin dramatismo. «Un beso», dijo. «Nada más». Lucho lo miraba como si estuviera viendo a un fantasma. «¿Lo sacaste?», preguntó. Mateo miró hacia abajo. Vio sombras moviéndose, alejándose por la grieta, perdiéndose entre piedras y matorral. No todos, pero muchos. «Se sacaron», corrigió Mateo. «Yo solo les compré un segundo». Y entonces, desde abajo, subió una voz ronca, de un hombre mayor, el del rosario. Gritó hacia arriba, hacia donde Mateo estaba, sin verlo bien. «Oiga, el que nos ayudó, baje, véngase con nosotros». Mateo no respondió de inmediato. Miró hacia el horizonte, donde el sol ya estaba bajando, y la sierra empezaba a enfriarse. Miró el camino de mulas. Miró la mina abandonada a lo lejos, esa boca negra que podía ser refugio o tumba. Tomás se acercó, bajando la voz.
Mateo, ese papel que traes. Yo lo vi cuando lo jalaste. No era cualquier cosa. Mateo lo miró. Tomás tenía esa mirada de telégrafo. La mirada de quien entiende que la información mata más que una bala. Es una lista, dijo Mateo al fin. Y un croquis, y no es solo para hoy. Eusebio frunció el ceño. ¿Para qué es? Mateo tragó saliva. Sintió el sabor del polvo en la lengua. Para mañana, dijo. Para una estación. Lucho parpadeó. ¿Una estación de tren? Mateo asintió apenas. Una estación chica. De esas donde el tren se detiene por agua. Donde la gente vende gorditas en canastas y los niños corren detrás de los vagones. En el papel dice que ahí van a juntar a los hombres del rancho y a los que encuentren en el camino. Dice, ejemplo. Dice hora. Tomás se quedó helado. ¿Van a fusilarlos? Mateo no respondió con palabras. Su silencio fue respuesta suficiente. Eusebio apretó los puños. Entonces vámonos al monte. Que se mueran solos. ¿Qué podemos hacer nosotros? Mateo miró su brazo sangrando. Miró a Lucho, que era casi un niño. Miró a Tomás, que no tenía callos de rifle, sino de cable. Miró a Eusebio, que tenía hambre y rabia. Y ahí apareció la tentación más grande. Desaparecer. Ser nadie. Volver a ser sombra. Mateo se imaginó caminando solo, sin deberle nada a nadie, sin cargar nombres ajenos. Se imaginó cruzando la sierra hasta un rancho perdido, cambiando de nombre otra vez, trabajando con las manos, olvidando. Y luego se imaginó la estación. La gente en fila. Los rifles. El sello en el papel. La palabra ejemplo como un martillo. Se tocó el pecho, donde estaban los papeles, y entendió que ya no podía fingir que no los tenía. Porque tenerlos era saber. Y saber en esos años era una responsabilidad que nadie te pedía, pero que te caía encima igual. Podemos avisar, dijo Mateo por fin. Podemos mover a la gente antes de que lleguen. Podemos cortarles el agua. Podemos hacer que el tren no pare. O podemos morir intentándolo. Eusebio soltó una risa amarga. ¡Qué bonito! Mateo lo miró con cansancio. No es bonito, es lo menos malo. Tomás se pasó la mano por la cara. ¿Y por qué tú? ¿Por qué te importa? Mateo lo miró fijo. Y por primera vez, dejó caer una pieza de su pasado. Solo una, como quien deja una moneda en la mesa para que el otro entienda el precio. Porque yo entrené a hombres para hacer cosas como esta, dijo. Para cerrar gargantas en silencio. Para bajar guardias. Para que un tren llegue, o no llegue. Y un día me di cuenta de que el que enseña también carga lo que otros hacen. Tomás abrió los ojos. Entonces sí eras. Mateo lo cortó con la mirada. Era lo que hacía falta. Como todos. Silencio. El viento movió los pinos. Abajo, los sobrevivientes del barranco ya se estaban alejando, pero algunos miraban hacia arriba, esperando. Lucho habló bajito, casi sin voz. Mi mamá vive cerca de una estación, dijo. No sé si es esa, pero cerca. Eusebio lo miró, y la rabia se le aflojó un poco. Mateo respiró hondo. Sintió el dolor del brazo, el cansancio en las piernas, el vacío en el estómago. Y aún así, la decisión ya estaba tomada desde el momento en que vio la lista. Bajamos, dijo. Nos juntamos con los de abajo. Les decimos lo mínimo, no nombres, no historias, solo lo que viene y cuándo. Tomás asintió, tragando miedo. ¿Y si entre ellos hay soplones? Mateo apretó la mandíbula. Entonces nos matan, pero si no bajamos, los matan a ellos seguro. Empezaron a descender por un lado menos visible, con cuidado. El cañón seguía vivo de ecos, pero los rurales arriba ya estaban ocupados, buscando, reorganizándose, maldiciendo al jefe herido. La confusión era un manto, y Mateo lo usó. Cuando llegaron abajo, los revolucionarios los rodearon con ojos desconfiados. Había caras jóvenes y caras viejas. Había un hombre con una venda improvisada en la cabeza. Había otro con la mano ensangrentada, apretando un cartucho como si fuera oro. El del rosario se acercó primero. Tenía la mirada dura, pero no cruel. Usted fue el que... empezó. Mateo levantó la mano. No importa quién. Importa esto. Y sacó el papel de la lista. Lo mostró solo un segundo, lo suficiente para que vieran el sello y la tinta. Vienen por más. No solo por ustedes.
Un murmullo recorrió al grupo, como viento entre hojas secas. ¿Quién viene?, preguntó alguien. Mateo miró alrededor, midiendo. No podía decir rurales, como si fuera una sola cosa. Podían ser constitucionalistas, podían ser hombres de un caudillo, podían ser bandidos con uniforme, pero el resultado era el mismo. Hombres con caballo y con permiso, dijo, y con una estación marcada para mañana. El hombre de la venda escupió al suelo. ¿Qué estación? Mateo dudó un segundo. Decir el nombre era encender una mecha, pero callarlo era condenar. La de Santa Catalina, dijo al fin, eligiendo el nombre que había leído en el papel, un punto pequeño en la línea, de esos que casi nadie recuerda hasta que pasa algo terrible. Tomás lo miró de reojo. Santa Catalina. Sí, era real. El grupo se agitó. Algunos empezaron a hablar a la vez. Mi hermano vive por ahí. Ahí venden carbón. Ahí paran los trenes de carga. Ahí hay un pozo. Mateo levantó la voz, sin gritar, pero con ese tono que corta el ruido. Escuchen, si se quedan aquí, los vuelven a encerrar. Si se van sin plan, los cazan en el camino. Necesitan moverse de noche, por piedra, sin fogatas, y necesitan mandar a alguien adelante a avisar. El del rosario lo miró con desconfianza. ¿Y usted quién es para mandar? Mateo lo sostuvo con la mirada. Soy el que ya vio cómo los esperan arriba para rematarlos. Y soy el que trae el papel. Si no le gusta, quédese. Pero no me pida después que le devuelva a los suyos. El viejo apretó el rosario. Luego asintió, lento. Está bien, dijo. Diga qué hacemos. Mateo sintió el peso de esa frase como un costal mojado. Porque mandar en la sierra no es un honor. Es una deuda. Organizaron lo mínimo. 2 hombres irían adelante, los más ligeros, los que aún podían correr. Lucho se ofreció de inmediato, con esa valentía tonta de los niños. Mateo lo detuvo. Tú no, dijo. Tú te quedas pegado a Tomás. Si te pierdes, te mueres. Lucho apretó los labios, humillado, pero obedeció. Eusebio se ofreció para ir adelante. Mateo lo miró y negó. Te necesito aquí. Eres grande. Si alguien se cae, tú lo levantas. Tomás, pálido, señaló el papel. Si llegamos a Santa Catalina, ¿qué hacemos? ¿Cómo se detiene una limpia? Mateo miró hacia la salida del cañón, donde la noche ya empezaba a meterse como agua fría. No se detiene con discursos, dijo. Se detiene con caos, con un rumor bien puesto, con un puente que no está, con un pozo seco, con un tren que no para. El del rosario murmuró. Eso es guerra. Mateo asintió. Esto ya era guerra, solo que ustedes estaban abajo. Empezaron a moverse cuando el cielo se volvió morado, sin fogatas, sin cantos, solo pasos sobre piedra y respiraciones contenidas. El grupo avanzaba como una serpiente herida, larga, lenta, pero viva. Mateo caminaba al lado, sintiendo el brazo latir. Cada tanto miraba hacia atrás, esperando ver luces, escuchar cascos. La sierra no olvida rápido, y los rurales, cuando pierden hombres y pierden una lista, se vuelven perros. En un recodo, Tomás se acercó a Mateo y le habló casi al oído. Mateo, ese nombre no es tuyo. Mateo no lo miró. No, dijo. Entonces dime uno verdadero, insistió Tomás, para saber a quién sigo. Mateo se detuvo un instante. El grupo siguió avanzando, sombras entre sombras. El viento traía olor a resina y a sangre seca. Mateo pensó en su nombre real, en el que había usado cuando entrenaba hombres cerca del tren. Pensó en los rostros de los que aprendieron de él. Algunos vivos, otros no. Pensó en lo fácil que era morir sin que nadie supiera quién fuiste. Y aún así, no se lo dio. No sigues a un nombre, dijo. Sigues a un camino. Y el camino es este, llegar antes que ellos. Tomás apretó la mandíbula, frustrado. Pero entendió. Más adelante, en la oscuridad, se vio un brillo lejano, como luciérnagas fijas. No eran luciérnagas, eran luces humanas. Una estación, tal vez, o un rancho, o un campamento. Mateo se detuvo, levantó la mano. Todos se congelaron. Escuchó, muy lejos, casi como un recuerdo, un silbato, no de pájaro, de tren. Mateo sintió que el tiempo se le encogía en el pecho, porque un tren no espera, y una limpia tampoco.
Miró el papel una vez más, a la luz mínima de la noche. Hora, punto, sello. Y se hizo la pregunta que no quería hacerse. Si llegaban tarde, ¿a quién iban a encontrar en la estación? ¿Y qué tendría que hacer él, con un brazo herido y un grupo roto, para cambiar un destino que ya venía montado? La sierra no recuerda nombres, pero recuerda errores. Y allá, en la oscuridad, alguien estaba a punto de cometer otro.